Para mí siempre es y será un placer darle la bienvenida al doctor Rubén Restrepo, quien es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Es terapeuta respiratoria de la Universidad de Georgia State en Atlanta. Es profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio de la Universidad de UT Health Science Center aquí en San Antonio. Es profesor de la División de Cuidado Crítico y Pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. Es miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales, fundador y director científico de Solacur, que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. Tiene más de 100 publicaciones, incluyendo su propio libro, artículos científicos y diferentes capítulos en libros. Tiene más de 500 presentaciones a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y de cuidados intensivos, y aquí lo tenemos solo para nosotros. Pero tenemos que hablar de descargos de responsabilidad, donde todo lo que se expresa aquí en este maravilloso programa del doctor Restrepo y sus invitados, que ya prontamente van a empezar a llegar, no pretende representar consejos médicos ni servir como recomendaciones para el tratamiento, mitigación o prevención de ningún proceso de la enfermedad. Nuestro producto estrella Limonocal de la empresa Inmunotech como marca registrada es un nutracéutico, o sea que tiene calidad farmacéutica, es natural y por lo tanto no va a reemplazar ninguno de los medicamentos o tratamientos que haya sido ordenado por tu médico. Vamos a iniciar este programa el día de hoy con un espacio bastante importante. Voy a cubrir un tema que yo creo que es bastante interesante, pero vamos a iniciar con una introducción general acerca de lo que es Inmunotech. Bueno, ¿qué queremos el día de hoy? Que descubras varias cosas, en particular que descubras un material que consideramos que es muy importante, no porque venga de los doctores Restrepo, sino porque vale la pena que tú sepas algo que puede cambiar la vida tuya y que puede cambiar la vida de muchas personas. Entonces, cuando vamos a tratar de descubrir Inmunotech, lo que vamos a hacer es, deseamos que disfrutes de un bienestar. Y el movimiento del bienestar, como dice la colega mía, la doctora Luisa Cristina, en la revolución del bienestar, es realmente pensar que por favor no esperes a que tengas una fase 4 en un tumor para que puedas empezar a pensar en bienestar. La única diferencia que vas a ver es exactamente la cantidad de un nutracéutico que tomas, pero en general todo es importante. Muy orgulloso de conocer personalmente a este gran personaje que es el capitán de este barco llamado Inmunotech, una empresa canadiense de origen canadiense que en este momento, en este momento estamos esperando que se liberen banderas. Ya vamos a tener 18 países. Está a punto de abrir en este momento Austria, Suiza, Alemania y Francia. O sea que con esos 4 países ya sumamos 4 banderas más a lo que es una presencia en muchos países. Pero lo más importante, como lo dice el doctor Mauricio Mensai, no es ser la empresa más grande, es la mejor. Y yo creo que está liderando un movimiento de bienestar que cambia vidas por encima del bienestar económico. Pero si estás interesado en un proyecto realmente para ayudar a la gente y tener libertad económica, es sin duda algo muy importante. Hoy vas a aprender y vas a reforzar un mensaje bastante importante, y es lo que nosotros como médicos nunca nos atrevimos, porque por ignorancia no lo supimos, que no dijimos nada acerca de los antioxidantes ni del estrés oxidativo. Y vas a aprender cómo estas 3 palabras, antioxidantes, estrés oxidativo, pueden marcar el comienzo de un bienestar y tener la posibilidad de que muchas personas a tu alrededor se beneficien del aspecto salud. No es un secreto que el medio ambiente donde vivimos no es el mismo que fue hace 50, 60, 70 años. La realidad es que nosotros estamos invadidos de polución, de contaminación, de radiación. Todo eso hace que en particular se genere algo que se llaman radicales libres de oxígeno. Así se conoce en la ciencia, digamos free radicals o radicales libres de oxígeno. Lo único que tienes que entender es que esto resulta de solamente respirar. Nosotros respiramos oxígeno y formamos radicales libres de oxígeno que forman estrés oxidativo. El estrés oxidativo es bastante dañino. Vamos a ver algo muy importante. Entonces, ¿qué son los radicales libres? Los radicales libres, hazte de cuenta que son, digamos que moléculas rebeldes que están tratando de desestabilizar siempre las células buenas. Y el antioxidante, por el otro lado, le dice al radical libre: quédese tranquilo, yo le doy el electrón que usted necesita para estabilizarlo. Esto es una guerra constante.
algo que es muy importante que necesito que entendamos todos es que cuando esto se convierte en una solución para las personas, se convierte en una solución porque es la necesidad diaria de que nosotros controlemos esto. Esto no es que es lunes, miércoles y sábado. El domingo no hay ningún problema, esto nunca sucede, no, esto sucede absolutamente todos los días. Entonces, tratar de mantener un control sobre algo que sucede todos los días va a ser esencial para tu salud. Entonces, los antioxidantes y los radicales libres siempre están en contacto. ¿Cuál es el problema de ahora? El problema de ahora es que el estrés oxidativo tiene una predominancia mucho más grande que el poder antioxidativo. Entonces mira lo que sucede con el estrés oxidativo. Si tú piensas que solamente un tomate expuesto al aire debería ser algo totalmente inocuo, tú deberías partir el aguacate y conservarlo así, pero no, la realidad es que se oxida y eso se llama un estrés oxidativo. Y lo que tú puedes observar en este momento es que puede ser tan severo que causa una deformación absoluta de ese tomate o de una pera o de una manzana, pero el problema es que nadie nos ha explicado que eso realmente sucede en la célula. Entonces la célula normal, que tiene un núcleo celular y un citoplasma, se empieza a transformar por la presencia de radicales libres de oxígeno a un punto donde se hace irreconocible. Y esta parte que tú puedes ver aquí, irreconocible, puede ser, y te voy a dar unos segundos para que mire la lista. Esa célula irreconocible, que como base fundamental es el estrés oxidativo, mira la cantidad de razones que tú tienes para explicar por qué nadie me dijo que si yo podía controlar el estrés oxidativo, podía tener una mejoría o incluso prevención de estas enfermedades. Entonces tú mencionas articulaciones, piel, pulmones, del sistema múltiple, cáncer, palabra temida, sistema inmunológico, riñón, vaso, cerebro. Y los invito a que cuando ustedes encuentren, aunque sea muy pequeña, aunque sea la presencia de arrugas, el solo envejecimiento celular, pero de ahí, todo el espectro, desde ahí hasta cáncer, y poder explicar de que lo que vas a entender hoy es una forma sensata, lógica, de manejar el estrés oxidativo para que esas enfermedades en algún momento podamos tener el privilegio de que desaparezcan o que se controlen en una forma no farmacológica. Entonces, como les había dicho, siempre es un balance entre lo que son los radicales libres de oxígeno pesando por un lado y los antioxidantes tratando de hacer un balance siempre. Pero miren que la realidad es que en este momento estamos perdiendo la batalla. La realidad es que hay mucho más estrés oxidativo el que podemos manejar con antioxidantes y en particular, aunque hay una superoxidismutasa, la vitamina C, la catalasa, el glutatión, el GSH sigue siendo hasta este momento sigue siendo el antioxidante maestro de todas las células humanas. O sea que cuando tú tienes el reto de pensar en cuál es el antioxidante maestro, no se lo creas a Immunotech, no se lo creas a los doctores Restrepo, colócalo a prueba con el doctor Google que lo sabe todo. Colócale antioxidante maestro. Y si te sale otra cosa que no sea glutatión, me escribes y yo te mando una manzana, así sea hasta Huancayo, hasta Cajamarca, hasta la selva, hasta donde sea, porque no lo vas a encontrar. Entonces, es muy importante que sepas que es el antioxidante maestro. Y que no solamente es el antioxidante maestro, sino que ha sido muy publicado, ha sido investigado. Porque la realidad es que en medicina, aunque nosotros no estamos hablando de medicina farmacéutica, sino una medicina totalmente tradicional, natural, lo importante es que esté publicado. Y algo que te va a servir es ver que en este momento, incluso esto está desactualizado, porque ya que hice una presentación incluso en Perú, mostré casi cerca de 183.000 artículos, pero lo que quiero que mires es la tendencia de producción de artículos no va a enlentecer, porque cada vez se encuentran más mejores papeles de glutatión y papeles fundamentales en lo que es la salud. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que nosotros pasamos un periodo de 25 años, en algunos de los casos, digamos, para el caso de Miro y el mío, hace 5 años pasamos esa etapa de 25 años, entonces ya ahora a los 30 nos empezamos a preocupar. ¿Por qué? Porque los niveles de glutatión empiezan a rebajar en promedio la capacidad de síntesis o de formación en la célula de un 1% por año. Y los niveles de glutatión empiezan a rebajar. Y la realidad es que no podemos esconder, así como no podemos esconder el calendario, que pasa un día más y reversarlo, la realidad es que nosotros estamos consumiendo cada vez más glutatión. ¿Por qué? Porque hay mucho más estrés oxidativo. Lo que ustedes ven aquí es el nivel del estrés oxidativo. Y la situación desafortunada, y que voy a demostrar ahorita precisamente cuando hable del cáncer en los hombres, es que este estrés oxidativo nosotros quisiéramos que simplemente el cruce suceda a los 55 años. Pero la realidad
es que incluso los niveles de glutatión se están desplomando incluso a edades mucho más tempranas y el estrés oxidativo está aumentando a un ritmo tan vertiginoso que este cruce está sucediendo a los 40, a los 35, a los 30. Pregúntense ustedes si las condiciones en el ambiente no han cambiado lo suficiente para que en este momento tengamos más enfermedad. Yo estaba precisamente en Bogotá, en un centro donde hay una parte de cáncer. En Bogotá estaba con mis estudiantes la semana pasada y yo le preguntaba, no con el ánimo de hacer campaña acerca de glutatión ni de inmunocal, pero había un pabellón de leucemia, un área del hospital de leucemia. Y yo le decía, porque yo ya sabía esto, cómo están los números de leucemia en niños de menores de 10 años, menores de 5 años. Ah, no, está impresionante. Nunca habíamos visto tantos casos. O sea que esto está aquí para ser una realidad. Ahora, todos queremos saber acerca del glutatión. Entonces, ¿qué es lo que hace el glutatión? Y realmente el glutatión se puede resumir como una molécula que es una excelente idea aumentar. ¿Por qué? Porque es alimento para el sistema inmune, porque desintoxica la célula, porque la energiza y porque es el antioxidante maestro. O sea que si tú estás consumiendo vitamina C, beta carotenos, cualquier tipo de vitaminas que sean antioxidantes, créeme que la ciencia ha demostrado claramente que sin este antioxidante llamado glutatión no funciona. Y lo importante del sistema inmunológico, para aquellas personas que tengan dudas acerca del sistema inmunológico, créanme que el glutatión es alimento para el sistema inmune, quiere decir es para reparar el sistema inmune que está trabajando mal. Hace una reprogramación total del sistema inmune para que precisamente el sistema inmune, las células no sean atacadas por sus vecinos. A mí me gusta mucho esta diapositiva, es totalmente externa a la empresa, el doctor Restrepo, el doctor Jockers, lo pueden verificar, drjockers.com, pero me gusta porque dice, es el guardián de todas las células. Cuando a ti te pregunten si esto sirve para esto y tú te quedas mirando para el páramo y decir, ¿y qué me está diciendo? ¿Qué diagnóstico? No te preocupes. Mientras tenga que ver entre la cabeza y los pies, tiene que ver con células y el glutatión es el guardián de la célula. Entonces, si tú vas a mirar, hablar de un precursor del glutatión como el inmunocal, vas a la fija. Vas a decir mira, esto no es glutatión, pero esto es un elemento fundamental que forma el glutatión para que sea el guardián de todas las células. Antioxidante en todas las células, antiinflamatorio en todas las células, y tú puedes leer la lista porque hay palabras que son muy comunes. Mira, protege el ADN, es más, ayuda con la síntesis y reparación del ADN. Y lo más importante es que se recicla. Nunca vas a tener un exceso de glutatión. Podrías tener un exceso de medicinas, de vitaminas, pero nunca vas a tener un exceso de glutatión. Por eso es que desde el punto de vista de nutracéuticos como el inmunocal, nunca vas a tener una sobredosis. De que es muy posible que esta diapositiva la conocías hasta acá. Conocías que el oxígeno, que la energía, los alimentos y que el agua eran esenciales, que eran vitales, que nosotros no podemos vivir. Pero yo te aseguro de que a partir de hoy vas a recordar esta palabrita glutatión o glutatión, a veces como la denominan también en otras partes. Pero realmente el acento es glutatión, porque es vital. Después del agua no hay otra sustancia en el cuerpo que desintoxique las células como el glutatión. Y lo más importante del glutatión es que empieza a reparar lentamente. Ahorita me preguntaba Lachi, no sé si está conectado porque no estoy revisando la lista, pero Lachi me decía, bueno, ¿y en cuánto tiempo? Y la realidad es que es muy variable. Yo quisiera decir que es que esto trabaja ya y lo vas a ver, no. Él trabaja porque que no lo veas no significa que no está beneficiando. Créame que cuando uno ingresa a un precursor de glutatión como el inmunocal, empieza a trabajar inmediatamente. El espectro de acción o el alcance depende de cada persona y de cada patología. Porque alguien de España, y me va a escuchar con mucho cariño Karen, pero cuando diga es que yo sé que mi esposo es muy desesperado y quiere cosas, sí, yo sé que José Ignacio, que es el mismo nombre de mi papá, le dedico esta parte del programa a él, es dale tiempo, porque el tiempo para la reparación celular es muy variable en todas las personas, pero que trabaja, trabaja. ¿Y por qué trabaja? Porque esto está más que documentado. Hay enfermedades que están claramente documentadas que tienen bajos niveles de glutatión. Ahora, si acabas de entrar al programa, mencionaba antes de que el estrés oxidativo genera una gran cantidad de enfermedades. Pues mira, el estrés oxidativo y bajo glutatión son las peores combinaciones que tú puedes tener en este momento en tu organismo. Y mira, realmente tú puedes escoger exactamente cuál tipo de enfermedad tú ves ahí y la realidad es que va a estar relacionada y documentada. Esto no es documentada en una diapositiva, no está documentada por Immunotech o por mí o por la doctora Restrepo o por el doctor Jimmy Goldman, a quien voy a presentar. Es documentada en la ciencia de que si tú aumentas
los niveles de glutatión, tienes una posibilidad de que absolutamente todo lo que tú ves acá mejore. No es cuento, no es carreta, no es venta, absolutamente nada. Pero no me lo creas a mí. Créeselo a una autoridad mundial en glutatión, que es el doctor Jimmy Gottman. El doctor Jimmy Gottman es un urgentólogo, especialista en urgencias de la Universidad de McGill, que estudió en la Universidad de Emory en Atlanta, muy cerquita donde yo estuve trabajando también, y crea nada más ni nada menos que la guía completa de glutatión. 5 ediciones completas en inglés, en español y en francés, que te dicen muy claramente, y lo otro es un lenguaje muy sencillo de por qué es importante el glutatión para tus ojos, para tu nariz, para tu respiración, fertilidad, absolutamente todo. Entonces, lo importante es, se vale dudar, pero no se vale no investigar. Esto es una excelente posibilidad de lo que tienes. Entonces, con lo que hemos aprendido de glutatión, la mayoría de las personas dice, oh, listo, gracias. Incluso tengo esa discusión ahorita con Lachi. Es, bueno, entonces, glutatión, a tomarlo, inyectarlo, pues la realidad es que no, no es tan sencillo. Y la razón por la que no es tan sencillo es porque a pesar de que fue descubierta en 1888 y se sabe que está compuesta de glutamato, de cisteína y glicina, la realidad es que el glutatión no entra armado a la célula. Doctor, ¿por qué lo inyectan? Porque sí puede limpiar los radicales libres de oxígeno o el estrés oxidativo dentro del plasma, dentro de la sangre, pero no decir que de pronto se va a desviar y va a entrar a las células a visitar porque no cabe por la célula. O sea, no hay transportadores, se llaman, no hay transportadores de membrana que le permitan a la molécula armada entrar. Entonces es muy importante. Y hay muchos estudios que demuestran que en el mejor de los casos no ha sido establecido en humanos su efectividad. O sea que es importante. Por eso es que el doctor Jimmy Gottman insiste en esto. Es muy distinto tomar glutatión que tomar los precursores de glutatión. Entonces vamos a hablar de qué es un precursor de glutatión. Y para eso vamos a repasar cómo funcionan todas las células. Y les insisto que esta diapositiva es muy importante. Todas las células están expuestas al estrés oxidativo. Y miremos la célula como un motor celular. El motor celular que se oxida empieza a trabajar más lento y se envejece mucho más rápido. Es lo mismo que sucede con las células. Si las células envejecen muy bien, no hay ningún problema porque están obligadas a envejecerse. El único problema es que cuando las células envejecen y se envejece más rápido, entonces tienen la tendencia a enfermarse más. Quiere decir que si yo detengo un poco el estrés oxidativo, doctor, entonces yo puedo lograr rejuvenecer o enlentecer el envejecimiento. Sí, la respuesta es sí. Entonces, ¿cuál es esta es la mala noticia? Todos tenemos estrés oxidativo todos los días. ¿Cuál es la buena noticia? Que tenemos el glutatión dentro de las células y se forma con 3 precursores, glicina, glutamato y cisteína. Lo que tienes que recordar es que estos dos, glutamato y glicina, son abundantes en la dieta. Uno que no consumimos en forma suficiente porque cuando lo consumimos calentamos los alimentos que tiene la cisteína y la destruye. El huevo, la leche, la carne, el brócoli, los espárragos. O sea, son alimentos que son reconocidos que tienen cisteína, pero en forma cruda. Entonces tú te imaginas tomándote 15 litros de leche o 4 kilos de carne cruda o un costal de brócoli, que es suficiente, sería suficiente para reemplazar la cantidad de cisteína que nosotros necesitamos para producir el glutatión. ¿Qué es lo que hace Immunotec? Una de tantas patentes, casi 80 patentes, que encuentra una forma de proteger esta cisteína en forma natural, no desnaturalizada, para que junto con el glutamato y glicina entren a la célula. Y lo más importante es, sin cisteína no se produce buena cantidad de glutatión. A ti te puede faltar un poco la glicina y el glutamato, pero sin cisteína, o sea, quiere decir que sin inmunocal en este momento, porque no hay otro producto, otro nutracéutico, otro descubrimiento científico similar al inmunocal que aporte esta cantidad de cisteína en una forma natural para que aumente también en forma natural los niveles de glutatión. Y con eso se completa el ciclo de decirles por qué nos sirve, porque por una puertecita donde entran cada uno, no puede entrar la molécula armada. Entonces, tomar glutatión sería perder el tiempo. Insisto mucho que es importantísimo que tú puedas contar con un respaldo que te diga de que, ¿y esta empresa cuándo nació? ¿Ayer o hace 2 años? No, 28 años. Pero esto ha sido investigado, sí, desde hace 48 años. Pero alguna universidad que tenga reputación, que por lo menos haya participado en estudios, sí, más de 125. Pero me imagino que solamente es el doctor Jimmy Gottman el que publica. No, somos más de 200 los que hemos publicado. Y que la patente es solamente una, no, hay patentes para cáncer, para SIDA, para autismo, para aumentar el nivel de glutatión, y súmale a esas, son 78 patentes. Son números que respaldan de que cuando alguien, como la mayoría de ustedes, viene invitado por alguien,
que esa persona que te diga es que se llene la boca de decirte, mira, yo no estoy experimentando contigo. Y cuando tú me dices, yo lo voy a probar, no te preocupes, tómate lo que ya está aprobado. Y esta es la confianza que queremos darle a las personas en particular. Cuando te enfrentes con un médico, digo yo enfrentes porque de todas formas nosotros tenemos una característica como médicos, es que somos muy ignorantes en esto, es preséntale material a los médicos que puedan entender. Doc, es más, se lo voy a enviar en inglés porque yo sé que usted sabe inglés. Y así edificas al médico y lo haces leer. Pero lo importante es que el médico lea estas publicaciones que ha colocado. El doctor Jimmy Goldman es un compendio, un resumen muy importante.